Bienvenidos a la unidad número 2 de la asignatura Laboratorio de Computación 3. En esta unidad vamos a analizar el uso de arreglos y de colecciones que nos ofrece el lenguaje Java. Los arreglos y las colecciones nos van a permitir almacenar conjuntos de datos resolviendo la característica de las variables que permiten almacenar los datos de a uno. En esta unidad vamos a analizar los siguientes temas. Por un lado vamos a estudiar los arreglos comúnmente llamados vectores, que son la estructura de datos más simple que nos ofrece el lenguaje. Vamos a analizar cómo se los crea, cómo se los llena de datos y cómo se manipulan los datos que carguemos ahí. Luego vamos a estudiar las llamadas colecciones, que son unos objetos que nos ofrece Java para reemplazar a los arreglos, para solucionar algunos pequeños inconvenientes que los arreglos tienen. Y cuando hagamos colecciones de objetos, nos va a ser muy útil estudiar otro mecanismo que nos ofrece el lenguaje, que es el de los generics. Ese va a ser un siguiente tema que vamos a ver también en esta unidad. Aprovechando los arreglos y las colecciones, vamos a implementar un patrón de diseño de software que es muy utilizado en la vida real en un montón de escenarios, que es el patrón de la composición. Vamos a estudiar cómo se hace composición cuando estemos implementando con arreglos y también cómo se hace la composición cuando estemos implementando con colecciones, las colecciones que nos ofrece este lenguaje. Los arreglos son la estructura de datos más simple que ofrece Java. Los arreglos nos van a permitir almacenar un conjunto de datos, que puede ser un gran conjunto de datos, puede realmente almacenarse muchos, dado que en situaciones donde haya que guardar muchos datos no es de ningún punto de vista práctico, y en algunos casos no es factible incluso, declarar muchas variables. Razonablemente, si tengo que almacenar 1000 datos, 1000 números, por ejemplo, sería completamente o virtualmente imposible declarar 1000 variables. Incluso seleccionar los identificadores para cada una de esas 1000 variables ya sería un trabajo extremadamente difícil y que sería muy impráctico a la hora de procesar todos esos datos. Entonces es importante disponer de algún elemento del lenguaje, alguna estructura sintáctica o algún tipo de objeto que nos permita guardar, en lugar de un único dato, como guardan las variables, guardar muchos datos. Los arreglos nos van a permitir almacenar un conjunto de datos en lo que llamamos una secuencia lineal. ¿Qué significa que sea una secuencia lineal? Cuando nosotros vayamos a querer guardar un conjunto de datos, los arreglos organizan estos datos en una secuencia. Conceptualmente es una secuencia en donde cada dato se encuentra uno al lado del otro, de forma tal que el arreglo, todo el conjunto, tiene un nombre, un identificador, y cada uno de los datos que vayamos a almacenar es identificado mediante un número natural que vamos a llamar índice. Índice o subíndice en este caso son sinónimos. Entonces, un arreglo, conceptualmente, lo podemos ver como una secuencia de casilleros. Cada uno de estos casilleros va a comportarse como una variable. Es decir, en cada casillero, en el 0, en el 1, en el 2, etc., vamos a poder guardar un dato atómico, indivisible. Si almacenamos un dato y más adelante el programa necesita reasignar o asigna un nuevo dato en un casillero, el dato que se encuentra anteriormente se pierde, de la misma forma que ocurre con las variables. Y dada esta numeración con la que se identifican los elementos, conceptualmente podemos ver al arreglo como una secuencia en donde el elemento 1 está a continuación del 0, el elemento 2 está a continuación del 1. Es decir, que los arreglos
van a establecer una suerte de orden entre los elementos. Es decir, habrá uno primero, uno después, uno al final. Esta secuencia nos va a permitir representar algunos problemas de la vida real en donde también se planteen estas secuencias. Tenemos ciertas características con los arreglos de Java que son sumamente importantes. Por un lado, el tamaño de los arreglos no puede cambiar. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener alguna sintaxis en el lenguaje para poder declarar este tipo de cosas, declarar los arreglos. Luego de declarar los arreglos, le vamos a tener que especificar el tamaño. Tenemos con una instrucción que decir, este arreglo que se llama, no sé, B corta, por ejemplo, o con el nombre que sea, debe tener tamaño 100, por ejemplo, o tamaño 10. Pero tenemos que indicar, antes de utilizar el arreglo, qué tamaño va a tener el mismo. Una vez establecido ese tamaño, recién en ese momento comienza a ocupar memoria en el proceso, en el programa de la computadora, y ese tamaño ya no puede cambiar. Puede ocurrir que entre una ejecución y otra el arreglo sea creado con tamaños diferentes, pero en la misma corrida del programa, una vez que el arreglo fue creado, no puede crecer si es que lo declaré de un tamaño o lo creé de un tamaño insuficiente. Si creamos el arreglo con, por ejemplo, 10 casilleros y necesitamos guardar 12 elementos, bueno, hay dos que no van a entrar y no tenemos ningún mecanismo práctico para hacer crecer el tamaño de ese arreglo. La única posibilidad que tenemos es la de crear uno nuevo un poco más grande. Esto es algo que tenemos que tener siempre en cuenta y que vamos a necesitar algún mecanismo para poder determinar con precisión o determinar o estimar adecuadamente el tamaño de los arreglos. Por otro lado, otra característica central con esta estructura de datos es que todos los elementos del arreglo van a ser del mismo tipo. ¿Qué significa esto? Cada uno de los casilleros, en este diagrama el vector tiene 1, 2, 3, n casilleros, todos van a poder almacenar datos de un único tipo. Por lo tanto, el arreglo se lo declara como un arreglo de cierta cantidad de casilleros de tipo int, por ejemplo. Un arreglo declarado con tipo int va a permitir guardar en cada uno de sus casilleros únicamente datos de tipo int. Si tenemos que guardar, por ejemplo, cadenas de caracteres, habrá que declarar otro arreglo diferente de tipo string o con el tipo string. Entonces, cada uno de los casilleros, cada una de las posiciones del arreglo, podrá almacenar un string cada una de ellas. De la misma forma, podemos tener arreglos de objetos. De la misma forma en que podemos declarar un arreglo de enteros o un arreglo de strings, podríamos declarar arreglos de cualquiera de las clases que disponga el programa, sean las que provee la biblioteca estándar del lenguaje, o, más comúnmente, podemos declarar un arreglo de alguna de las clases que hayamos programado nosotros. Si programamos, como en algunos videos anteriores, una clase persona, podríamos declarar en algún punto del programa un vector, un arreglo de personas. En este caso, cada uno de los casilleros del mismo va a contener una referencia a un objeto persona. Esa referencia puede estar vacía, puede estar nulas o pueden contener efectivamente objetos persona, apuntadas desde sí mismas. En el próximo video vamos a ver cómo es la sintaxis que ofrece el lenguaje Java para realizar todas las operaciones necesarias con los arreglos.